escucha en México, ya nos siguen en varias partes. Use los medios de la media, las redes sociales. Nos sigue bastante gente, gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por ello, que nos escuchan ya en varias partes. Y mire, quiero compartirle que pasé un tiempo maravilloso con mi esposa. Nosotros trabajamos casi por 25 años bien fuerte. Y bueno, usted tiene que saber la historia de nuestra vida, es algo maravilloso. Pero ahora que podemos, pues salimos y nos vamos. Y como niños estuvimos jugando en el mar y en las olas. Y la Sandrita que no se quería aventar ahí, yo le decía, pásate esas 2 olas que vienen ahí. Y allá ya está tranquilo. Y bueno, para llevarla allá y todo eso, ¿no? Y yo los invito a ustedes como matrimonios que se tomen un tiempecito, 15 minutos, tómense, media hora, no más. Siéntese con su esposo. Tómense de las manos y además de orar, pues hagan un pequeñito plan de vida con 3 o 4 objetivos para este año, para estos próximos 6 meses. Queremos lograr esto con nuestros hijos. En la iglesia, pues queremos ya servir, pues vamos a comprometernos a abrir un estudio bíblico en la casa. Cosas de ese tipo, un plan de vida. Esto es de gran bendición y trae mucha intimidad a la pareja. Y si usted lo hace, usted va a ver cómo aprende a no tener barreras de comunicación con su esposo. No debe de existir eso, no debe de existir esas barreras. Hay que hablar, hay que derribar esas barreras y aprender a comunicarnos. Entonces le invito a que tengan ustedes ese tiempo y que pues ahora sí que vean a sus hijos crecer. Nosotros ya nuestros hijos, una ya tiene un bebé, nuestra nieta mía Daniela. Y Panchito, pues por ahí viene con su esposa también, ya van a tener hijos. Y cosa más hermosa, ver, como dice la Biblia, ver ese fruto, ¿verdad?, de la bendición de Dios. En 2 semanas voy a dar un resumen completo de todo el libro de los Hechos que hemos estudiado por más de un año, con todas estas enseñanzas preciosas, las aplicaciones que tiene valiosísimas para nosotros, sacadas del estudio de este libro. Es el final ya para finalizar, todo el resumen de las enseñanzas que consideramos las más valiosas. Y hoy quiero comenzar, como yo les había dicho, es un tema sumamente importante, pero déjeme comenzar por explicarle que una de las carencias más grandes que encontramos en las iglesias cristianas es la falta de una predicación que revele todo el carácter de Dios. ¿Qué le quiero decir? Y no estoy comparando ni criticando a ninguna iglesia. Hay iglesias que se enfocan únicamente en una parte y solo en el amor de Dios. Otras se enfocan únicamente en la condenación. Otras se enfocan únicamente en los juicios de Dios. Otras en la ley. Pero tiene que haber una exposición. Tratamos de que haya una exposición completa, lo que la Biblia llama predicar todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque esta perspectiva bíblica cubre todos los atributos de Dios y voy a darles esta explicación en un momento. ¿Qué concepto tenemos de Dios? Esto es importante, ¿verdad? Y no quiero meterme en dónde lo discipularon, a qué seminario fue, en qué iglesia estuvo, en qué denominación, porque todo eso forma nuestra teología, el concepto que tenemos de Dios. Pero mire, tenemos el amor de Dios, por ejemplo, tenemos la misericordia de Dios, que dice el libro de Santiago que va por delante de su juicio. Imagínense si no fuera así. La bondad, hay la ira de Dios, esto casi no se predica. Y hay una ira de Dios donde se revela la ira de Dios santa, desde luego no como nosotros conocemos la ira, la realidad del infierno. Conocemos iglesias principalmente americanas donde no se habla del infierno, no quieren oír del infierno, no quieren. Quieren puras promesas y puros dulces y piñatas y chocolates. Y pues no se puede, ¿verdad? Jesús fue el más grande predicador del infierno porque nosotros tenemos que saber que Él predicó de ese lugar precisamente porque Él no quiere que nadie vayamos a ese lugar. Y como el fundamento de todos esos atributos de Dios, la misericordia, el amor, la justicia, su bondad, como el fundamento de todo, como una plataforma es la santidad de Dios. La ira de Dios es santa, el amor de Dios es santo, la misericordia de Dios es santo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas es importante y tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy. Quiero que abramos nuestras Biblias, estamos en Hechos 26, no se separe de ahí, pero véngase a Mateo 7,
en donde encontramos las siguientes palabras. Ahorita le doy los versos. Mateo 7, 13 y 14, palabras del Señor Jesucristo. Y no hay nada de malo, hermano, que tengamos un énfasis en las promesas de Dios, en el amor de Dios, pero, repito, que tengamos un balance de todo el carácter de Dios. Dice así la palabra de Dios en Mateo 7, 13 y 14, el tema de hoy es casi cristiano, casi cristiano. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y el tema de hoy, repito, tiene que ver, y debo yo de perseguir este objetivo de que penetre sus corazones y sus conciencias de todos, porque tiene que ver con el destino final de sus almas. Y yo soy responsable de decirles lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí, véngase a Hechos capítulo 26, en donde Pablo, recordamos, está presentando su defensa, como le dijo Jesús, ante gobernadores y reyes, aprovechando cada oportunidad y lejos de defenderse él, aprovecha cada oportunidad para predicarles el evangelio, para compartirles el evangelio a todos, a gobernadores, a reyes, a gentiles, a judíos, absolutamente a todos, ¿verdad? En el capítulo 24 vimos que Jesús le estaba predicando al gobernador Félix, y Félix le dijo a Pablo algo tremendo y le dijo: cuando tenga tiempo te volveré a llamar. Y vimos que muchas personas en la actualidad le dicen a Dios: ahorita no, cuando tenga tiempo te voy a buscar, ahorita no. Y nosotros vemos que esto lo hacen todas las personas a través de toda la historia, ¿verdad? Para muchos Dios debe de esperar cuando tengamos un tiempo para Él. Pero hubo otros dos hombres que, igual que Félix, fueron expuestos a la palabra de Dios, a la verdad del Evangelio, y estos dos hombres son Festo y Agripa, el gobernador Festo y el rey Agripa, judío. Ambos reaccionaron de maneras muy distintas, y aunque uno de ellos tuvo una reacción mejor que el otro, no podemos afirmar que ninguno de los dos recibió la salvación. De ninguno de los dos podemos decir eso, ¿verdad? Recordemos que Pablo le está diciendo al rey Agripa, ahorita vamos a leer los pasajes de los versos del 24 al 32, pero lo meto en el contexto. Pablo le está diciendo al rey Agripa que cuando recibe él esa revelación, esa luz, cuando se le aparece Cristo en el camino a Damasco, le dice: oh rey Agripa, no fui rebelde, no fui desobediente a esa luz, a esa visión celestial, y comenzando en Damasco, en Jerusalén, en Judea, y a los gentiles y a todos los que le prediqué, les prediqué, escuche, para que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. En este momento Festo lo interrumpe y le dice a Pablo las siguientes palabras, y vamos a leer del 24 al 32 del capítulo 26. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo estaba en cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí,
diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César, verdad? Entonces Festo lo interrumpe y le dice: ¿estás loco? Y vamos a enfocarnos en el rey Agripa. ¿Quién fue el rey Agripa? El bisnieto de Herodes. ¿Usted se acuerda que cuando hablamos el 24 sobre el nacimiento de Cristo, aquí tuvimos el musical con la obra, con los niños y los jóvenes, y vimos que Herodes, queriendo matar a ese rey por el orgullo de él que tenía, que no quería que hubiera otro rey, indaga a través de los sabios, de los magos, que iban a ser un rey, y él indaga porque quiso matarlos y manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Ese fue el bisabuelo de este rey Agripa, ¿verdad? Que estamos hablando aquí hoy. Y la enseñanza central del mensaje de hoy es algo importante, y déjenme usar una analogía porque esto es muy importante, es mostrarles a ustedes una radiografía del estado espiritual. Usted se la va a ver, y yo quiero decirle que cuando usted va al doctor y le sacan una radiografía y usted no puede, cuando el doctor viene con la radiografía, usted no puede decir: no, yo me siento bien, estoy bien, aquí está el tumor, aquí o sea, no podemos decir. Entonces no hay pierde, usted tiene que ser honesto con usted mismo, porque esto es importante, ¿verdad? Vamos a sacar una radiografía, cada uno, del estado espiritual en que nos encontramos, porque muchos que vienen a la iglesia, de acuerdo al pasaje que leímos en Mateo 7 y a otros pasajes, se conforman con llamarse cristianos. Esto existe en todas las iglesias cristianas del mundo. La Biblia también nos habla de 2 tipos de hierba. ¿Cómo se me fue ahorita? Dígame. Cizaña y trigo y cizaña, mezclados, que los discípulos le decían a Jesús: vamos a cortarle. Y dicen: no, porque se van a llevar, los que saben de agricultura crecen igual y no distingues cuál es cuál, no se distingue cuál es cuál. Usted voltea al lado y va a decir: pues parece cristiano este hermano, pues ese quién sabe, y así. Entonces no sabemos, ¿verdad? Pero es una realidad que las iglesias están llenas de gente que se llama cristiana. Acá usan un término en inglés que considero muy bueno: nominal Christian, o sea, cristianos nominales de nombre. O se conforman con ser casi cristianos, ¿verdad? Y mire la reacción del rey Agripa. Le dice Pablo: por poco me persuades, y esto es increíble, de ser cristiano como tú. Y el rey Agripa, ahorita lo vamos a ver, conocía las escrituras perfectamente, era un judío él, ¿sí? Este hombre de riqueza, poder, rey de judío, conocía la ley judía, ¿sí? Prosélito, conocía las escrituras perfectamente. Hay varios puntos que nos dejan saber esto. Quiero comenzar con la primera parte: el privilegio que tuvo el rey Agripa y el privilegio que tiene usted de escuchar la palabra de Dios. Este hombre Agripa tuvo el privilegio de que Dios le puso a un hombre para escucharlo, a Pablo, para predicarle el evangelio. El rey Agripa supo que lo que le decía Pablo era verdad, lo sabía perfectamente, porque Pablo le dice: yo sé que tú crees. Y ese término de que conoce los profetas, eso se usaba para quien conocía las escrituras, ¿verdad? O sea, el decir conoces a los profetas, este término era usado para describir un conocimiento de las sagradas escrituras. Y al llegar la hora verdadera de clamar a Dios y creer en su testimonio, él vaciló. Le dijo a Pablo: por poco me convences. Y es increíble el término que se usa aquí: a ser cristiano. 3 veces en la Biblia se usa la palabra cristiano, y esta es una de esas 3 veces, cuando el rey Agripa le dice: por poco me convences, no a seguirte, no a escucharte, sino a ser cristiano, ¿verdad? A los cristianos se les llama de muchas maneras en la Biblia: discípulos, creyentes, hermanos, nazareos, los del camino, pero este término se usa aquí, cristiano, ¿verdad? Agripa oyó y cerró su corazón. Y la enseñanza de hoy, repito,
y yo sé que usted no va a dejar de quererme por la prédica de hoy, es una advertencia necesaria, hermano, para la protección de nuestra alma. Déjeme decirle que es una advertencia, y quiero que piense en los barcos. Ahora que anduvimos por allá, veíamos, pues a lo lejos los cruceros se ven de noche increíbles, la luz así, son gigantescos, son ciudades. Yo no sé cuántos conocen de barcos y de aviones. Yo trabajé casi 20 años en el medio de los aviones y, por ejemplo, hay aviones que cuestan $100 millones. Un barco cuesta entre $1,000 y $2,000 millones de los cruceros. Son ciudades que tienen todo, cancha de tenis, albercas, todas esas cosas. Entonces, usted encuentra en la navegación que hay faros por el mal tiempo, y esos faros, ¿sabe para qué están? Para advertirle del peligro que existe, para advertirle a los barcos por dónde tienen que ir y los arrecifes que hay, para que no les pase lo que al Titanic y se hundan, ¿verdad? Esto es importante. Entonces, la prédica de hoy es una advertencia para que sepamos el peligro tan grande de vacilar entre dos pensamientos, entre Cristo y el mundo, de creernos cristianos y no serlo. Como en los días de Elías, cuando les dice el profeta, ya dejen de vacilar, le dice al pueblo, si Dios es Dios, sírvanle a Él, y si no es, pues váyanse con Baal, ¿verdad? Y déjenme darle algunas consideraciones importantes para comenzar. Estar casi persuadido es estar perdido, ¿eh? No ganas nada. Estar cerca de la puerta del arca, no estás adentro. O sobre el arca, no estás adentro. Tienes que estar adentro del arca. Le estoy dando algunas analogías, ¿verdad? Y la Biblia dice que nos da el tiempo, y dice la Biblia muy claramente que hoy es el día de la salvación. Hermanos, no sabemos cuándo nos vamos. Ahorita yo les voy a compartir algo. Por segunda vez en mi vida de pastor voy a oficiar un funeral. Fue algo muy bonito por unas situaciones muy específicas que no quisiera mencionar aquí, no es propio, pero me hablaron porque unos hermanos que vinieron por muchos años aquí, su papi se murió, Guillermo Medina, y me piden que vaya a oficiar este miércoles el mensaje a los familiares, a toda la gente de ellos. Uno no sabe cuándo nos vamos a ir, ¿verdad? Entonces, por cierto, ahí le puse en la mesa de material, como siempre le escojo algo para el día de hoy, propio al tema de hoy, le puse un material muy sencillito que dice quién es un cristiano, porque mire, hay tanta confusión que ¿cómo me hago yo cristiano? Repitiendo una palabra como fórmula. Iglesias donde dicen, repite estas palabras si eres cristiano. No, la Biblia dice claramente que hay una combinación y que es de tu voluntad tuya, en tu corazón reconocer y creer que Cristo realmente murió, que todo lo que hizo, que Él es el Hijo de Dios, que tú estás perdido sin Él y que necesitas ese Salvador, y que lo confieses con tu boca y le digas que entre a tu vida, no nada más para salvarte, sino para ser el Señor de tu vida. Porque volvemos a lo mismo, promesas bonitas y todo, ¿y dónde está lo de morir a mí mismo? ¿Y dónde está lo de seguir su palabra? ¿Y dónde está lo de realmente obedecerle, verdad? Entonces, esto es importante. Ahí le dejé un material que es quién es un cristiano, y se lo digo aquí rápidamente, es un seguidor de Cristo. Alguien que Cristo es su Señor. No se puede uno llamar cristiano si no se sigue al Señor, hermano. Y yo sé que el estado de muchos, principalmente, hablo a los papis, principalmente de nuestros hijos, porque nuestros hijos los traemos a la iglesia. Pero yo te quiero decir algo, muchos hijos, o muchos jóvenes, o muchos niños, creen que son cristianos porque sus papás son cristianos. Creen que son cristianos porque su papá es el pastor o es el líder de la alabanza. Y sabes que tú tienes la responsabilidad de guiar a tu hijo a que cuando él tenga la conciencia, no se sabe qué edad, si los 12, los 14, los 10, los 11, no sabemos, él tenga que tomar una decisión y hacerse responsable y recibir al Señor también. No hay de que mi papá es cristiano, pues yo ya soy cristiano automáticamente. En su misericordia Dios cubre a los niños, pero ellos tienen que tomar una decisión cuando crezcan. Y es importante. Déjeme llevarle un pasaje para que vea esta verdad en Primera de Juan. Nos dice básicamente qué es
ser cristiano. Primera de Juan 5, más clarito que el agua, mire. Primera de Juan 5, 11 y 12. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y dice así: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por ahí en Romanos dice, si es que el Espíritu de Dios está realmente dentro de ti. Si no, no. Si no, no. Y vamos a cerrar con un pasaje al terminar, muy precioso, y creo que ahí le va a caer el 20 perfectamente acerca de lo que estamos hablando el día de hoy. Pero además de todos estos elementos, regresamos a Hechos 26, a Hechos 26, además de todos estos elementos, Pablo menciona aquí varias cosas, y hablábamos en el estudio en la mañana, qué importantes son estos indicadores, hermano, que aunque no somos supervisores de los demás, la Biblia nos dice que hay indicadores, evidencias que verdaderamente dejan ver que uno tiene al Espíritu Santo morando dentro de nosotros o que somos verdaderamente cristianos. Y que si no hay esas evidencias y que si no hay estos indicadores, se duda de una salvación genuina, ¿verdad? Y repito, hay peligro de esto y yo soy responsable, hermano, de protegerlos a ustedes y de compartirles estas cosas. Miren, en este capítulo 26, varias cosas importantes, además de estos elementos. Dice, para que abras sus ojos y se conviertan a la luz. Verso 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El cristiano que recibe la vida comienza a ver. Antes estaba ciego. Nuestros ojos espirituales han sido abiertos. Los hombres están ciegos a las cosas de Dios. Véngase a 1 Corintios 2 para ver esta verdad. Y yo le digo que cuando viajaba aquí a Estados Unidos, en los 80s, yo en los hoteles cuando llegaba, siempre abría el cajón, todavía no era yo cristiano. Ponga ahí en 1 Corintios 2 su dedo, vamos a regresar a Hechos 26 de todas maneras. Y usted encuentra en los hoteles a esta organización que se llaman los Gedeones o The Gideons, y ellos se encargan de llevar Biblias a todos los países, a todo el mundo. Es una organización muy buena. Y usted va a ver siempre en un cajón en los hoteles, en algunos hay libros de mormones también. Usted va a ver las Biblias de los Gideons. Y yo leía la Biblia, algunas partes le abría, y pues yo entendía algunas cosas, pero yo estaba ciego a las cosas de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 2 acerca de esta verdad. Voy a leer desde el verso 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí viene, pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que cuando viene el Señor a nuestra vida,
inmediatamente se nos abren esos ojos espirituales, hay una transferencia de reinos, dice que somos trasladados del reino de las tinieblas, donde estábamos antes, al reino de la luz de su Hijo amado Jesucristo, y dejamos de ser, y deja de ser Satanás nuestro amo, y pasamos a ser propiedad del Señor Jesús. Y se habla también de que recibimos el perdón de nuestros pecados. Esto es importante, hermano, porque en las iglesias actualmente se predica un evangelio donde ya no hay arrepentimiento. Se le dice al Señor, repite estas palabras si usted ya es cristiano, y se le dan promesas y se le dice, el cielo está lleno de piedras de oro y de diamantes. Pues ¿quién no quiere? Pues yo quiero, ¿verdad? Entonces se habla de recibir el perdón de pecados. Todos los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, todos predicaron el arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados, ¿verdad? Y se habla también de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, este rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, hubo un efecto en las palabras de Pablo, en la conciencia de este hombre. Y aunque su corazón y alma no fueron regenerados, su conciencia fue impactada. Y ahorita que vamos a comenzar con el discipulado de evangelismo, aquí hay una enseñanza muy preciosa. Fíjese lo que tenía Pablo. O sea, él no era indiferente a los perdidos, y muchas veces los cristianos nos sentimos muy cómodos por nuestra salvación y ya no nos importan las demás personas. Y necesitamos ser sensibles a que están perdidos. Y esa es la clave y el corazón del evangelismo, ¿verdad? El conocer que Dios anhela la conversión de estas personas que están perdidas. Por ahí hemos hablado de tener en tu lista de oración, pues algún familiar, algún amigo por quien ores constantemente, porque esa oración va a preparar la oportunidad para que tú le puedas compartir el evangelio. Así dice la Biblia en la parábola del sembrador, que Dios prepara ese corazón con un campo fértil para que cuando llegues tú a predicarle la palabra de Dios, él ya nada más tiene la oportunidad de rechazar o de aceptar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, que seamos movidos al hecho de que hay mucha gente perdida y necesitamos nosotros realizar esta obra de evangelismo, ¿verdad? Y Agripa le dice, casi me convences a arrepentirme de mis pecados y casi me convences a poner toda mi confianza en Jesús de Nazaret. Sí, y repito, hay mucha gente que se conforma con ser cristianos. Déjenme hablar de 2 o 3 grupos para los que son débiles en la fe o para los que son nuevos en la fe. Si usas este término débil en la fe para alguien que está comenzando o alguien que por su inestabilidad no está estudiando la palabra de Dios. Sí, mi propósito no es desanimarte, sino todo lo contrario, animarte a que hay una esperanza viva, un Cristo resucitado que te ofrece la salvación eterna de tu alma, la garantía de no ir al infierno y de hacerte Él el Señor de tu vida, que Él sea el Señor de tu vida. O sea, mi propósito es el de protegerte, de advertirte, de que escuches que hay gente que es casi cristiana o se llaman cristianos y no lo son. Y ahorita vamos a ver el pasaje que les digo al final. Dirigiéndome a otros que siguen posponiendo, que siguen esperando, diciéndole a Dios, ya en un ratito más te sirvo, en un ratito más te entrego todas estas cosas, Señor. Tú sabes que estoy luchando 2 añitos más y ya te entrego todas estas cosas también para toda esa gente. Y repito, no sabemos cuándo nos vamos y que no llegue el día en que te presentes a tu Creador, ¿sí? Sin haber resuelto este asunto. Vamos a ver 2 ejemplos de personas que se quedaron ahí casi en la raya, ¿verdad? Lucas 18. Casi cristianos. Lucas 18. Del 18 al 23. Lucas 18, del 18 al 23. Dice así: un hombre principal le preguntó a Cristo diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo:
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Fíjese la contestación de este joven, Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme además. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Porque era muy rico. Y déjenme hacer una explicación acerca de este pasaje, ¿verdad? Porque muchas personas llegan a ese casi cristiano. O sea, Jesús le dice, tu deseo de ir al cielo es real, pero te falta algo. Y le da exactamente en esa área del corazón que él no quería soltar, ¿verdad? Lo expone ante la realidad de que nadie puede obedecer perfectamente la ley de Dios, sino que necesitamos un Salvador. Lo lleva a una área débil que no quería soltar este joven. El amor por las cosas materiales, le dice Jesús, te impide seguirme. Y ahí se quedó, ahí se quedó. Amaba más a su dinero o las cosas materiales que a Dios, ¿verdad? Segundo ejemplo, Marcos 12. Un evangelio atrás, Marcos 12. Verso 28, un escriba. Voy a leer hasta el 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ninguno más osaba preguntarle ya, ¿verdad? Le dice, no estás lejos del reino de Dios. Déjeme decirle algo, hermano. Una persona puede tener conocimiento de la Biblia, una persona puede asistir a la iglesia, la que tú quieras, bautista, presbiteriana, carismática. Una persona puede servir en la iglesia y ayudar en la iglesia y seguir todavía sin ser cristiano. Esto es posible, esto puede suceder. En Hebreos 6, en un pasaje muy controversial, dice que mucha gente fue iluminada y gustaron de la palabra de Dios y dice que no eran salvos estas personas, ¿verdad? Entonces, la persona cristiana, verdaderamente existe una transformación divina en el corazón y en el alma. Vamos a ver otro pasaje en el Salmo 110. Salmo 110. Y hablábamos de eso, el estudio en la mañana, esa transformación que comienza uno a verdaderamente ver. No, no está en el Salmo 110, error. No está en el Salmo 110. Hablando de estas evidencias de la conversión, hermano, hablábamos de qué importante es, por ejemplo, el perdonar. Si tú realmente tienes al Hijo de Dios en tu vida, si ya sembró Dios esas semillas de Él en tu corazón, vas a ir viendo tu vida y vas a decir, ahora perdono más que antes, ahora tengo menos resentimiento que antes. Es bueno preguntarle a tu esposa, a tu esposo, ¿soy mejor esposo, soy mejor esposa que lo que era hace 2, 3 años? Y ahí me cuentas la respuesta cuando ella te diga, ¿verdad?
Entonces, déjenme darle otros personajes bíblicos que casi se salvaron, La esposa de Lot. ¿Usted se acuerda en Génesis? Cuando ella escapa de Sodoma, ¿pero qué hizo? Ahora, no es el voltear para atrás, sino el anhelo de seguir allá atrás. Esa es la enseñanza. Añoraba todavía Sodoma, ¿verdad? El joven rico que acabamos de ver, sí, escogió el materialismo en lugar de la salvación. No estaba dispuesto a dejar al Señor de su vida, que eran las cosas materiales, ¿verdad? Félix, en Hechos 24, que pospuso su encuentro con el Señor y le dijo a Pablo: cuando tenga tiempo, te voy a llamar. Aplazar ese llamado. Judas, escúcheme, apóstol o no. Apóstol. Y mire, y él nunca, dice la Biblia que él nunca conoció realmente, o sea, él rechazó a Cristo como su Salvador. O sea, su profesión de fe, el llamarse apóstol, el llamarse discípulo, no lo hizo ser salvo. Se sentó, comió con el Señor Jesús. Es más, todos confiaban en él. Nadie sabía que él era el traidor. Cuando Jesús dice, les tiene que decir quién iba a ser, porque ellos no sabían que era Judas. Fíjense nada más hasta dónde llega la cosa, ¿verdad? ¿Nos creemos cristianos porque somos cristianos o porque verdaderamente somos? ¿O estamos nada más cumpliendo con ritos externos, deberes? Y ahí te va la pregunta, y esto es lo más importante para ti. ¿Para quién haces lo que haces y por qué lo haces? ¿Para quién haces lo que haces y por qué lo haces? Y aquí está lo que siempre hemos enseñado. Dios lo que ve es el corazón de la persona, hermano. El corazón de las personas, ¿verdad? Pregúntele a los jóvenes por qué vienen. Pues vienen a encontrar amigos y lo entendemos, ¿eh? Unos vienen a evangeligar nada más, lo entendemos, pues. Ese me lo enseñaron ahí en México mis hermanitos de Villanueva, que son tremendos. Y los niños, pues porque me llevan mis papás y porque me regalan, hay piñatas y me regalan donas y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, espero yo que hoy te hagas un análisis, hermano, y veas verdaderamente, ¿sí?, si realmente el Espíritu de Dios está dentro de ti, y que veamos este perdón, esta abundancia de gracia, esta falta de resentimiento, este vivir para los demás, estos indicadores, estas evidencias que nos dejan ver que verdaderamente eres un hijo de Dios. Cuando vives para los demás, cuando bendices a la gente, básicamente sin esperar recibir nada. Esto es importante. Mire, el otro pasaje que le quería leer, Romanos 8, porque me hizo una pregunta un hermano en un estudio bíblico hace 3 o 4 semanas, muy importante. Para todas las personas que se pregunten, si tú te preguntas, no es malo hacerlo. Yo llegué a ese punto alguna vez en mi vida. ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente me voy a ir al cielo? ¿Realmente está el Señor en mi vida? Mire lo que dice. No habéis recibido el espíritu, Romanos 8, 15 y 16. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Escuche el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo que mora dentro de mí me da testimonio a mí mismo de que somos hijos de Dios. Tú tienes que tener esta seguridad, esta certeza en quién has creído y que es fiel y poderoso para llevarte en aquel día cuando nos vayamos, hermano. Si tú no tienes esta seguridad, esta certeza, no importa, tú le puedes decir al Señor, Señor, de ver, o sea, no lo vayas a hacer 497 veces porque ya no es así, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser de veras de corazón el asunto y que tú le digas al Señor, Señor, verdaderamente yo no sé si tú estás en mi vida, que le pidas que entre a tu vida, ahorita vamos a orar, y que verdaderamente le digas, Señor, y estoy dispuesto a de aquí en adelante, escúchame, porque nadie podemos ser perfectos en la obediencia, a dejarme que tú me vayas moldeando, Señor, a limpiarme, a quitarme, como dice Sandrita, aquí me tienes, pero límpiame, o sea, prepárame, yo no sé cómo, Señor, ayúdame. Eso quiere el Señor que le digas con toda honestidad. Señor, sigo haciéndole caras a mi esposo, sigo siendo vengativa, no le cocino y a veces me lo castigo por ahí, por donde ya saben también.
Y así díselo al Señor, así. ¿Cómo se rieron los varones o las damas? Esa mente, ¿verdad? Ahora que estudiamos hermenéutica, principios de interpretación, ¿para qué? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú te revelaste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y a nosotros que vivimos en este tiempo, nos das el privilegio de abrir nuestro corazón y pedirle perdón, Señor. Señor, el día de hoy queremos, comenzando este año, pedirte perdón. Si nunca has entrado a mi vida, yo te pido perdón. Díselo al Señor, yo te pido perdón. Y si tú ya eres un cristiano con toda la certeza del mundo, apóyanos en oración, no pasa nada. Yo te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Por tanta maldad, Señor. Y tú eres el único que puedes entrar. Y yo quiero recibir el perdón de mis pecados, Señor. Quiero recibir el perdón de mis pecados no porque yo sea bueno, porque tú inmediatamente con tu sangre preciosa me limpias y me regalas el don de la vida eterna. Además quiero comprometerme a servirte, Señor. A permitir que tú me moldees, Señor, como tú quieres. Quiero ser un instrumento en tus manos. Que tú me moldees, Señor, no yo. Yo me hago a un lado, Señor, y que tú entres a mi vida, Señor. Con todos mis errores y todas mis fallas. Yo quiero darte el señorío a ti, que tú te conviertas en el Señor de mi vida, Señor. Quiero tener ese deseo de estudiar tu palabra, ese deseo de estar junto a ti, de acercarme a ti en oración, de tener un tiempo de intimidad contigo. Quiero ser una persona usada por ti para bendecir a otros, a mis hermanos, a mis familiares, a los vecinos, en mi trabajo. Que tu luz brille en mí, Señor. Entra en mi vida, Señor. Yo quiero tener esta certeza, que tu Espíritu me confirme que verdaderamente soy hijo tuyo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque es por lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. Te doy gracias por una salvación tan grande. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.